Dios les bendiga, hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, ¿verdad? Dependiendo la hora que usted esté viendo este mensaje. Quiero compartir con ustedes una enseñanza muy importante, una pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús. Y antes de ir a la palabra, quiero que oren conmigo. Abran su corazón, que la palabra del Señor caiga en buena tierra. Amén. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, porque nos permites vivir un día más, Señor. Gracias por mis hermanos que están, Dios, tras este video. Gracias por mis hermanos que están escuchando la palabra, Señor Jesús. Gracias por este día maravilloso. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por darnos la oportunidad de poder compartir este pan que es vida eterna, que es tu palabra. Santifícala, Señor, Dios mío, y que vaya a cada corazón, a la buena tierra de los corazones, Señor, a todo aquel corazón que necesita de ti, mi Dios poderoso. Te damos gracias, Jesús. Amén. Hermanos, quiero que vayan conmigo y me acompañen a Mateo capítulo 18. En Mateo capítulo 18, ahí vamos a ver que los discípulos le hicieron una pregunta muy importante a Jesús. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4 y dice así su palabra. En aquella misma ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron. Escuchen bien, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó entonces a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, les aseguro que si ustedes no cambian, en otra versión dice, les aseguro que si ustedes no dejan el pecado y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. Podemos ver que en aquella ocasión los discípulos, los 12 discípulos andaban con Jesús y ellos seguramente se preguntaban, ¿verdad? Para ellos era importante saber quién estaría a la par de Jesús en el reino de los cielos. Se preguntaría cuál iba a ser el más importante, y Jesús todo lo sabía porque el Señor conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras palabras aún antes de que salga de nuestros labios. Y Jesús como todo lo conoce, y ellos estaban siendo formados por Jesús como todo lo conoce. Jesús viene y les dice, les aseguro que si ustedes no dejan su vieja manera de vivir, si ustedes no dejan su pecado, no heredarán, no serán parte del reino de los cielos, les dijo. Y si ustedes no se vuelven y se humillan como niños, no van a ser parte del reino de los cielos. Entonces les estaba enseñando aquí a los discípulos que era importante ser como niños, era importante dejar el pecado a un lado, era importante dejar la vieja manera de vivir a un lado. Jesús les estaba demostrando aquí de que ellos tenían que seguir en constante cambio. Recordemos que ellos estuvieron 3 años con Jesús. Hermanos, los discípulos estaban aprendiendo de Jesús. Ellos tuvieron la dicha de estar a la par de nuestro maestro, tuvieron la dicha de disfrutarlo, tuvieron la dicha de aprender directamente del maestro. Hermanos, y ellos estaban en constante cambio, en constante aprendiendo constantemente de Jesús. Sin embargo, recordemos aquella noche cuando Jesús iba a ser entregado, hermanos. Recordemos que ellos actuaron según la vieja manera de vivir, según su viejo hombre, tuvieron miedo, dejaron al maestro, lo abandonaron. ¿Qué fue lo primero que hizo Pedro? Fue sacar su viejo hombre, fue sacar una cuchilla y cortarle la oreja a Malco. Entonces vemos aquí que los discípulos todavía tenían mucho que aprender de Jesús. Ellos estaban a la par de Jesús, aprendiendo del maestro. Habían dejado que el maestro llegara a sus vidas. Sin embargo, todavía tenían cosas que dejar a un lado. Sin embargo, todavía tenían cosas que dejar atrás. Le pregunto yo a usted en esta hora, ¿usted y yo hemos recibido a Jesús? Sí, claro que sí. ¿Hemos dejado que Él entre a nuestra barca, a nuestro corazón? Sí, claro que sí. Pero, ¿será que no hemos dejado algunas cosas del pasado? ¿Será que estamos arrastrando todavía viejas costumbres? ¿Será que hay pecado todavía dentro de nosotros, el cual nosotros no queremos apartarnos de él o desarraigarlo de nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón?
Jesús le decía a los discípulos, es importante ser como niños, es importante humillarse, es importante sacar el pecado de nuestra vida. Sí, estamos a la par del Maestro, sí, caminamos con el Maestro, sí, estamos aprendiendo del Maestro, pero es importante dejar a un lado, dejar atrás las viejas costumbres, esas costumbres que todos los días quieren adherirse nuevamente a nuestra vida. Esas costumbres, ese pecado, ese lobo que todos los días está al acecho para devolvernos atrás, para que nosotros volvamos a pecar, para que nosotros volvamos a practicar aquellas cosas que no son correctas. Usted y yo hemos recibido a Jesús, pero ¿será que dejamos a un lado aquellas cosas las cuales contritan al Espíritu Santo, las cuales nos alejan del Espíritu Santo? Es importante dejar las viejas costumbres, es importante dejar las mañas, es importante dejar a un lado por completo todo aquello que nos aparta de Dios, todo aquello que nos aparta del Espíritu Santo. Y podemos leer en Mateo 18, el versículo 8, Mateo capítulo 18, versículo 8, dice así: por eso, si tu mano o tu pie te hacen caer en pecado, córtatelo y échalos de ti. Es mejor que entres en la vida manco o cojo y no con las dos manos y tus dos pies, y que con tus dos pies seas arrojados al fuego eterno. Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo y no con los dos, que seas arrojado al fuego eterno. Recordar, el Señor, como punto número 1, el Señor les insta a los discípulos en aquel momento a dejar el pecado, a arrepentirnos, a dejar nuestra vieja manera de vivir. Y le dice algo muy importante como punto número 2, les recomienda ser como niños. Seguramente los discípulos se preguntaban, ¿cómo? Como niños. ¿Cómo vamos a ser como niños de nuevo? Pero él no se refería a las prácticas de un niño, no se refería a la inmadurez espiritual. Se refería a las características que tiene un niño. Y vamos a ver cuáles son las características que tiene un niño. Como niños, sí, el Señor nos manda a ser como niños, hermanos. Jesús no habla de la inmadurez, sino de la pureza y la humildad. Algunas características de un niño son: un niño confía en sus padres sin reflexionar mucho, simplemente confía. Un niño no anda viendo quién es su papá o qué hace su mamá, no. El niño sabe que es su mamá, el niño sabe que es su papá, y eso es suficiente. El que el niño sepa que es su padre es suficiente para que el niño confíe en él. Y esto me acuerda a una reflexión resumida de un malabarista que había puesto una cuerda entre dos edificios súper altos, y el malabarista, para llamar la atención de las personas, se pasaba de la cuerda de un lado a otro, y la gente gritaba y le aplaudía y le decía, wow, pero qué valiente, wow. Y en eso el malabarista hace un llamado y dice, ¿quién de ustedes se atreve a pasar esta cuerda conmigo? Absolutamente nadie se atrevía. Muy bien, le decían que era valiente, que qué hombre con tanta confianza, que qué valiente por pasarse de un edificio a otro entre una cuerda. Pero en el momento que él hizo el llamado para que alguien subiera y confiara en él y sintiera, ¿verdad? Nadie quiso. De repente entre la multitud se aparece una niña, yo quiero ir. Y subieron a la niña y la gente preocupada, no, pero ¿cómo se le ocurre? No confíe, no, pero ¿cómo se le ocurre? Se puede caer, se puede matar, se puede morir. La niña, no, yo quiero hacerlo. Y en eso la niña subió y el malabarista la agarró y se la puso aquí entre los hombros y pasaron la cuerda de un lado a otro. Y la multitud estaba como loca, estaba desesperante, tenían temor. Y en eso terminaron el espectáculo. La niña bajó y todos se acercaron a la niña alocados y le preguntaban, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo es que usted tuvo el valor para subirse ahí y cruzar esa cuerda con ese hombre? Todos estaban maravillados de la confianza que había tenido esa niña. Y esa niña respondió solo una cosa. Esa niña respondió, yo me atreví porque es mi papá y confío en mi papá. Entonces, hermanos, qué importante es. Un niño confía en su padre sin importar quién sea.
y apliquémoslo a nuestra vida espiritual. Confiamos nosotros en Dios a como confió esa niña, aun viendo tal vez que había peligro, aun viendo tal vez que había, ¿verdad?, las voces negativas, las voces de la desesperación. Simplemente subió porque sabía que era su papá y sabía que estaba en las manos de su papá y eran unas manos seguras. Un niño confía en sus padres sin importar quiénes sean. Simplemente confían por el hecho de que son hijos. Usted y yo somos hijos de Dios, pero confiamos como confía un niño con su padre. Confiamos en Dios con todo el corazón, a ciegas, como dicen, como debemos de confiar. ¿Sabe? Por eso Jesús en su palabra dijo, tienen que ser como niños, tienen que ser humildes. ¿Cómo es un niño? Un niño representa confianza a sus padres, un niño representa seguridad a su papá, no importa quién sea, el nombre que tenga, sabe que es su padre. Nosotros, nuestro Padre Celestial, confiamos en Él a como debemos de confiar. Escuchamos voces negativas por todos lados, pero confiamos en Dios en medio de esas voces negativas. Confiamos en Dios de verdad en medio de cualquier circunstancia. Y el Señor ha dejado su promesa. Y quiero que vayan conmigo a Mateo 6, 25, 34. Por algo Jesús lo decía. Mateo 6. Vamos a ir un poquito para atrás. Por eso para Jesús era importante esta palabra, porque sabía que nos iba a sustentar. Y dice así en Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o de beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. No vale más la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren las aves que vuelan por el aire. No siembran ni cosechan, ni guardan ni cosechan en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer, y ustedes valen más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida si ni siquiera una hora? El Señor nos recuerda aquí, valemos nosotros más que los pajarillos, valemos nosotros más que los animales del campo. Y Él tiene cuidado con los pajaritos. En su palabra dice que los lirios del campo, ni siquiera Salomón con tanta sabiduría y tanta riqueza se vistió como un lirio del campo. Y si Dios tiene cuidado con esas cosas, con la naturaleza, ¿cuánto no más va a tener cuidado de nosotros que somos sus hijos, que somos su creación, que somos a imagen y semejanza de Él? ¿Confiamos nosotros en Dios como lo hace un niño con su padre? Reflexionemos, realmente tenemos que tener confianza en el Señor, saber que Él nos ama, saber que todo va a estar bien si estamos en las manos del Señor, saber que Él nos cuida, Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad, dice su palabra, antes de que nosotros se lo digamos, Él lo conoce todo, pero tenemos que tener confianza en nuestro Padre Celestial. Como punto número 2, un niño no se avergüenza de su padre, no importa cómo sea o en qué trabaje. El niño solamente sabe que es su padre. Un niño no se avergüenza de sus padres, un niño no se avergüenza de su papá. No importa en qué trabaje el padre, no importa quién sea. Él sabe simplemente que es su papá. Él simplemente sabe que es su figura paterna, la figura que él ama, la figura que él quiere, la figura que él aprende. Y nos preguntamos nosotros, ¿te avergüenzas de ser cristiano? ¿Nos avergonzamos de ser cristianos a veces? ¿Preferimos ser cristianos de la secreta? ¿Preferimos ser cristianos simplemente en nuestro hogar o en nuestro lugar de reunión? ¿Preferimos ser de la secreta porque tengo temor de lo que los demás piensen? ¿Porque tengo miedo a ser diferente que los demás? No podemos avergonzarnos. Ser hijo de Dios es un orgullo verdaderamente. Dios nos ha adoptado como hijos. ¿Cómo avergonzarnos de aquel que dio su vida en el Calvario? ¿Cómo avergonzarnos de aquel que sacó nuestra vida de la oscuridad a la luz admirable que es Cristo Jesús? ¿Cómo avergonzarnos de aquel que nos sacó del fondo cenagoso a vida verdadera?
No podemos avergonzarnos, no importa lo que diga el mundo. Y la palabra del Señor dice que muchos nos van a odiar por simplemente el hecho de ser cristianos. ¿Y qué? Si el que tiene a Cristo lo tiene todo. Tenemos que estar orgullosos de ser hijos de Dios, orgullosos de ser hijos del Padre eterno, el creador de todo lo que existe, aquel que lo entregó todo, entregó su único hijo, lo entregó por amor a nosotros. No podemos avergonzarnos del Señor. Un niño no se avergüenza de su padre. Nosotros no nos podemos avergonzar de nuestro Padre Celestial. Dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es poder de Dios su palabra. Es poder de Dios haber recibido a Cristo Jesús. Es poder de Dios haber abierto el corazón y haber sido transformado por el poder de la sangre de Cristo Jesús. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No te avergüences de que eres cristiano. No te avergüences de que te saluden. No te avergüences de decir un amén. No te avergüences de decir que tu esperanza está puesta en Cristo. No importa cómo esté el mundo de cabeza. No te avergüences porque eres hijo de Dios y es un orgullo ser cristiano. Es un orgullo haber aceptado a Cristo Jesús. Es un orgullo ser hijos de Dios. Un niño no se avergüenza de su padre. No nos avergoncemos de nuestro Padre Celestial. La capacidad de un niño para perdonar es inmensa. Un niño tiene una capacidad para perdonar extraordinariamente inmensa. Y la nuestra, ¿qué capacidad tenemos nosotros para perdonar, hermanos? ¿Qué capacidad tenemos nosotros para abrir el corazón, borrar, sanar y olvidarnos de lo que pasó? ¿Será que tenemos la capacidad de un niño? Podemos ver un niño. Usted que es madre, usted que es padre y tiene varios hijos, ha visto que cuando sus niños pequeños se pelean, de repente se pueden golpear y se pelean, pero al ratito, ¿qué están haciendo? Al ratito otra vez están jugando, se han perdonado porque son niños y dejan pasar las cosas rápido. No guardan rencor, no se les hace raíz de amargura. ¿Y nosotros? ¿Por qué no podemos perdonar a como perdona un niño? ¿Por qué se nos hace tan difícil perdonar a nuestro hermano, el cual el Señor ha dicho que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Sabe? Y los discípulos estaban siendo formados, porque recuerdo una vez que Pedro le preguntó a Jesús, Jesús, ¿y cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hermano, ¿usted cree que Pedro le preguntó a Jesús, le hizo esta pregunta a Jesús de casualidad? No, eran 12 discípulos y seguramente entre ellos habían rencillas, tal vez entre ellos habían desacuerdos, tal vez a Pedro habían cosas que constantemente lo enojaban. Y esa pregunta no fue de casualidad. Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Y Jesús le respondió, no te digo 7 veces, te digo 70 veces 7 tienes que perdonar a tu hermano. Tenemos que perdonar, tenemos que dejar ir el rencor. Tenemos que apartar de nuestro corazón todo aquello que nos ha hecho daño. Todo aquello que nos produjo herida, tenemos que apartar de nuestro corazón el rencor, la falta de perdón. Porque si Jesús pudo perdonarnos a nosotros siendo pecadores, nosotros tenemos que perdonar. Y también porque dice su palabra que quien no perdona a su hermano no puede entrar en el reino de los cielos o el Señor no escuchará su oración. Hermanos, tenemos que perdonar. ¿A cómo perdona un niño? Para un niño es fácil perdonar. Muchas veces entre tal vez vecinos hay alguna discusión entre los niños y entonces llegan los padres y los padres se enojan y los regañan y le dice un papá al otro, no me deje ir a tal fulanito a tal casa porque se peleó con ese niño y con ese niño y no quiero que vuelva a ir ahí. ¿Y qué pasa? Los niños son niños, se perdonaron rápido, otra vez están juntos, pero los padres que son adultos que no comprenden lo que es el perdón, a veces, ¿qué pasa? No vaya a esa casa porque no quiero que juegue con ese niño. Se pelearon, no quiero que ande con fulanito porque se pelearon, pero los niños perdonaron rápido y los padres todavía siguen cargando aquel desacuerdo que tuvieron entre los niños. Entre los adultos siguen cargando, ¿verdad? Ese choque y esas rencillas. Cuando los niños desde hace tiempo
sean perdonados. Hermanos, es importante perdonar. Un niño siempre está dispuesto a hacer lo que su padre le diga que haga. Un niño siempre, vemos que los niños andan detrás del padre. El padre tal vez anda podando las hojas, tal vez anda rastrillando, tal vez anda haciendo, pero vemos que los niños siempre están detrás del padre, queriendo hacer lo que el papá hace, escuchando lo que el papá dice. Un niño siempre está buscando el cariño de un padre. Un niño siempre espera hacer lo que papá hace. Y nosotros, hermanos, nosotros queremos hacer lo que Dios nos dice que hagamos en su palabra. Queremos andar detrás escuchando la voz de Dios. Queremos leer su palabra, queremos estar cerca de su presencia, queremos buscarle. Tenemos esa actitud o esa característica que tiene un niño con su padre, de buscarlo, de amarlo, de recibir las caricias de un padre. ¿Sabe? Porque Dios sí lo hace con nosotros. Dios constantemente está tocando la puerta de nuestro corazón. Dios constantemente está buscándonos para nosotros poder sacar un rato de tiempo, para nosotros poder compartir con Él ese momento de intimidad espiritual. Dios constantemente nos está buscando y nos anhela, dice su palabra. El Espíritu Santo nos anhela a nosotros y constantemente nos está buscando, constantemente nos está recordando, constantemente está allí detrás de nosotros. Podemos sentirlo cuando Él nos está buscando, cuando nos dice, ora, cuando nos dice, lea la palabra, cuando nos está instando a ir a sacar un momento de oración con Él. Tenemos que acercarnos al Espíritu Santo. Tenemos que hacer lo que Papá Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Qué es Dios para usted? Le pregunto yo en esta tarde. ¿Qué es Dios para usted, hermano? ¿Será que Dios simplemente es un bombero al cual usted recurre solamente cuando tiene fuego en su casa o fuego en su vida espiritual, que necesita esa ayuda para apagar ese problema? ¿Será que Dios es simplemente un médico? Que cuando usted está enfermo es cuando se acuerda que Dios existe, es cuando se acuerda que Dios le puede sanar, es cuando se acuerda que Dios le puede curar, es cuando se acuerda que por sus llagas hemos sido nosotros curados y lavados. ¿Será que Dios para usted, hermano, últimamente solo está sirviendo o funcionando para resolver sus problemas? Realmente Dios no es eso, no debe ser eso para nosotros. Dios no está solamente para resolver nuestros problemas, hermanos. Dios no quiere ser simplemente un médico, Dios no quiere ser simplemente un bombero. Dios no quiere aparecer en su vida simplemente cuando usted cree que le necesita. Dios quiere ser un Dios de todos los días. Dios quiere realmente vivir en su corazón. Dios quiere que realmente nosotros tengamos la actitud que tiene un niño. Nos pide número 1, le decían los discípulos, dejar la vieja manera de vivir. Nos pide dejar nuestro pecado, nos pide cambiar nuestra forma de ser. Y como punto número 2, nos pide ser como niños, humildes. Pide que seamos humildes como un niño que obedece a su padre, como un niño cuando ama a su padre. Nos pide dejar a un lado todas aquellas cosas que nos apartan de Él. Le pregunto yo en esta tarde, ¿qué está separando? ¿Qué es lo que está separando la relación entre usted y Dios? Papá Dios está dispuesto a abrazarte nuevamente. Papá Dios te está llamando. Papá Dios quiere que dejemos aquellas cosas que nos apartan de Él. Quiere que nos acerquemos a Él. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe, hermana? Con esto que está pasando en el mundo, muchos nos preocupamos por tener alcohol de gel donde quiera que vayamos, por tener alcohol, por tener las cosas básicas que han dicho. Nos preocupamos para que no falte el alimento en nuestra casa. Pero ¿será que como nos estamos preocupando por esta pandemia, por estar limpios por fuera, nuestras manos, que el virus no nos entre, será que así nos preocupamos nosotros por nuestra vida espiritual? Para limpiar nuestra vida espiritual, para que los virus del pecado no ataquen ni entren a nuestro corazón ni a nuestra vida espiritual.
Ojalá así nos comportáramos, a como nos comportamos preocupándonos por otras cosas. Preocupémonos también por nuestra vida espiritual. Dios quiere pasar tiempo con nosotros. Dios quiere que seamos como niños cuando un niño anhela a su padre, cuando un niño anhela estar haciendo lo que su padre dice que haga. Dios quiere que estemos con Él en todo momento, que confiemos en Él. Dios quiere que le busquemos más que a cualquier cosa, buscarle más que al oro, más que a la plata, dice su palabra. ¿Cómo estamos comportándonos? ¿Eres hijo de Dios? ¿Te comportas como un hijo de Dios de verdad? ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Deja a un lado las malas costumbres. Dejemos a un lado las malas costumbres y humillémonos. Seamos como niños. Su palabra dice que un corazón contrito y humillado Él no va a despreciar. Dios no va a despreciarnos si constantemente nosotros nos estamos humillando y reconociendo que necesitamos de Él, si constantemente estamos reconociendo nuestras faltas, nuestros errores, si constantemente estamos reconociendo de que queremos acercarnos a Él más que cualquier cosa. Él no nos va a rechazar. Él siempre está con los brazos abiertos. Cuidemos nuestra vida espiritual. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Señor dice que en aquel día muchos le van a decir: Señor, pero en tu nombre yo profetizaba. Señor, tal vez podrán decirle: Señor, pero yo me congregaba. Señor, pero en tu nombre profetizaba, en tu nombre echaba fuera demonios, en tu nombre hacía un montón de cosas. ¿Cómo es que me voy a quedar aparte del reino de los cielos? Y el Señor solamente va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Porque están bien las acciones, el sacrificarnos, el hacer las cosas, pero un corazón contrito y humillado es lo que Dios verdaderamente necesita. Que sus hijos tengan un corazón humilde, que sus hijos reconozcan todos los días que le necesitamos a Él, que sus hijos le anhelen más que a cualquier cosa. Y si has perdido tu primer amor, pídele al Señor que quieres volver a tu primer amor, que quieres volver a practicar aquellas obras que te acercaban a su presencia. Habla con el Señor. Sus oídos están prestos a tu voz, dice su palabra. Pero seamos como niños. Anhelemos a nuestro Dios como un niño anhela a su padre. Como cuando el padre sale a un viaje largo y el niño está esperando que su padre regrese a casa. Y cuando papá regresa a casa, cuando su padre regresa a casa, el niño no se espera nada, sale corriendo de las puertas a abrazar a su padre. ¿Sabe que Dios está esperando que nosotros tengamos esa actitud? Dios está anhelando que nosotros le anhelemos más que cualquier cosa. Está anhelando de que nosotros nos acerquemos a su presencia. Pidámosle al Señor de que Él quite de nosotros todo aquello que no está bien, todo aquello que nos aparta de la presencia del Señor, todo aquello que contrita al Espíritu Santo. Pidámosle al Señor en esta hora que Él lo quite y que renueve nuestro ser. Digámosle: Señor, yo quiero ser como un niño cuando anhela a su padre. Señor, yo quiero obedecerte. Yo quiero dejar a un lado todas aquellas cosas que me apartan de ti. Abre tu corazón y dile: Señor, recíbeme en esta hora. Quiero volver a casa. Quiero que me abraces, quiero que me limpies. Quiero abrir mis oídos a tu voz. Quiero estar atento a tus palabras. Quiero obedecerte. Yo quiero amarte, quiero anhelarte todos los días de mi vida. Yo quiero ser tu hijo verdaderamente. Quiero comportarme como un hijo verdadero. Señor, límpianos, Padre Celestial. Reconocemos que hemos fallado, Señor, pero queremos ser tus hijos, Padre. No queremos pertenecer al mundo, queremos ser tus hijos. Tú nos has adoptado, tú nos has dado identidad, Señor. Queremos ser tus hijos, Padre Celestial. No nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios. No nos avergonzamos de ti porque tú nos restauraste, nos sacaste de donde estábamos y nos has dado vida y vida en abundancia, Señor. Padre Celestial, siembra de tu amor en nuestro corazón.
para poner en práctica tu palabra, para acercarnos a ti, Dios mío. Porque ciertamente queremos entrar en el reino de los cielos, Padre Celestial. Bendice a cada hermano en sus hogares donde están, Dios mío. Bendice a cada familia, Dios. Dale fortaleza, dale fuerza, mi Dios poderoso. Que recuerden que tú eres nuestro Padre, Señor, en todo momento, Señor Jesús. Abrázanos con tu presencia, Padre Celestial. Gracias, Señor. Hermano, Dios le bendiga. Tenga esta palabra en su corazón. Somos hijos de Dios. Comportémonos como tal. El Señor sabe lo que tenemos necesidad. Seamos humildes, porque su palabra dice que Dios a los orgullosos los ignora, pero da gracia a los humildes. Así que seamos humildes, tengamos un corazón contrito y humillado, que es lo que el Señor quiere. Que Dios les bendiga y esperamos vernos muy pronto. Bendiciones.